¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarlo. Muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Periodismo en Plural. Usted sabe que tenemos una hora para desarrollar los temas que le interesan. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el desarrollo urbano de Ciudad Juárez. ¿Para dónde va dirigido el crecimiento de la ciudad? ¿Con qué nos vamos a topar? ¿Cuáles son los problemas, los servicios? En fin, lo que sabemos existe en Ciudad Juárez, que es la dispersión urbana, que es la dispersión de la ciudad. ¿Cómo se va a atajar? Si se está haciendo, si no, si se puede, en fin. Todas estas preguntas que seguramente usted se las hace y con mucho gusto nuestros invitados seguro lo van a contestar. Así que es un gusto para mí presentarles a Sergio Mesa. Él es el director de Plan Estratégico. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Mirna? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. El arquitecto Roberto Mora, él es el director general del IMIP. ¿Cómo está, señor? Buenas noches, Mirna. Gracias por la invitación a todos en sus casas. Que tengan buena noche. Al contrario, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, el desarrollo urbano. Híjole, es que hablar de Juárez es, ¿verdad que qué difícil? Sí. Hablar de Juárez es porque queremos a Ciudad Juárez, pero también entendemos que es una ciudad que ha crecido sin control. Y ustedes que empiezan la administración municipal tienen la gran responsabilidad de darle forma o de seguir creciendo sin control. Esas dos opciones. Y en el caso de ustedes como plan estratégico, pues estar ahí con el cuchillito de palo, como dicen, ¿verdad? Señalando, porque así debe de ser y es parte de la función de un organismo social, señalar lo que se requiere y no lo que pues, necesitan otras personas, sino lo que requiere la comunidad. Entonces, hablar de desarrollo urbano de Ciudad Juárez, ¿qué significa esto? ¿Es para dónde va a crecer la ciudad? ¿Es cómo le hacemos para llevar los servicios? Y si gusta, Sergio, podemos empezar con ustedes. ¿Qué es lo que tienen proyectado, por favor? Bueno, en ese sentido, hablar del desarrollo urbano de Juárez es hablar de una problemática verdaderamente seria, importante y que hay que tomarla con mucho cuidado. Yo creo que en ese sentido, nuestro actual alcalde, el licenciado Cruz Pérez Cuéllar, tiene una idea muy clara de que tenemos que empezar a controlar más el crecimiento de la ciudad, ¿sí? Porque no es simplemente hacia dónde crecemos, sino que crezcamos de una manera ordenada, de una manera en la que se pueda dar servicios, en la que podamos dar respuesta a la gente en función de seguridad pública, de agua potable, de alumbrado, de escuelas, de parques, hacer una ciudad justa, que es uno de los problemas que se ha tenido pues, en este sentido. Entonces, ahorita estamos trabajando en el caso específico de la administración que está iniciando. Vamos a empezar a trabajar en lo que es la actualización del plan de desarrollo urbano del centro de población, que es como se conoce, lo que es la ciudad. Y aquí vamos a empezar a hacer algo que jamás se había hecho, y es iniciar con la participación de la gente en cuanto a qué queremos como ciudad, hacia dónde queremos ir como ciudad, y qué es lo que esperamos de la ciudad, para poder hacer con esto una serie de necesidades que deberemos de plantear ante los tres niveles de gobierno, porque el problema es que no hay presupuesto municipal que alcance. Entonces aquí es mucho de gestión, y esa es una de las cosas, como comento, que el presidente Pérez Cuéllar está haciendo, está tocando puertas, está trabajando, pero tenemos que entregarle proyectos, tenemos que entregarle qué es lo que se requiere, para que él siga con esa excelente labor que está haciendo en la Ciudad de México. A ver, pero una cosa es que el gobierno municipal tenga o no presupuesto, porque no le corresponde al gobierno municipal hacer las construcciones, le corresponde dar los permisos, le corresponde otorgar el beneficio a una u otra constructora, es el que va a autorizar, y es ahí donde a veces, cuando menos pensamos, cuando ya se acabó la administración, pues resulta que el alcalde que estaba hace un año o dos ya había dado los permisos de construcción a diestra y siniestra sin ningún control. ¿Cómo le van a hacer ahora? Y en todo caso, ¿cuáles son los permisos que sí se deben de dar hacia aquel lado de la ciudad y los que definitivamente están bloqueados, están cancelados? Bueno, miren, yo creo que aquí es la importancia de cómo debe de trabajar la Dirección General de Desarrollo Urbano.
Desarrollo urbano no puede dar permisos de construcción, ni usos de suelo, ni ningún tipo de autorización, si no se basa específicamente en lo que habla la reglamentación y lo que habla el plan de desarrollo. Entonces, Eso es en teoría. Así es. Sin embargo, ahorita se está haciendo, y ese es el compromiso de la administración, trabajar en beneficio de toda la ciudadanía, no en beneficio de un propietario o de un inversionista, porque ese ha sido uno de los grandes problemas. Así es. Y la otra cosa que también se está dando es una excelente relación entre gobierno del estado y municipio, ¿sí? Que también no permite pues que se salga de control en ese sentido. Y voy a poner un ejemplo. Uno de los problemas principales que tenemos en el municipio, en nuestra ciudad, es el crecimiento sin control que hemos tenido. Pero tristemente este crecimiento ha venido de fuera de Juárez y lo podemos ver con Riberas del Bravo. Si ahorita se nos hace lejos, pues imagínense, hace ya 6, 12, pues casi 18 años que se creó, ¿dónde estaba? Y fue por instrucciones de un gobernador de Chihuahua que no le interesó en ese momento qué estaba pasando en Juárez ni qué podía pasar, y lo dio para adelante como instrucción y tope donde tope, porque era de un partido diferente del que estaba como presidente municipal y no le interesó. Entonces, allí también no tan solo fue un error del gobernador, fue un error de la gente de Juárez que no participamos y no dijimos nada. Y yo creo que ahí es donde precisamente los grupos que están ahora, como en el caso de Sergio, pues su grupo, ahí es donde están trabajando, y creo que ahí es donde como ciudad tenemos todos que buscar qué queremos y qué se permite y qué no se debe permitir. ¿En qué administración fue? ¿Con Patricio Martínez? Así es. Pero pues también tuvimos un alcalde que hizo el Camino Real. Sí. Que fue un Bueno, alcalde de... pero fíjense una cosa, pero ahí va. El Camino Real a lo mejor estuvo fuera de tiempo, pero era un proyecto que se requería para cerrar un circuito que le diera la vuelta pues a Ciudad Juárez. Y ahorita es importante porque está haciendo ya la conexión hacia donde está creciendo la ciudad y la proyección que se está dando hacia el norponiente. O sea, ¿va a crecer para allá la ciudad, para Napra? Ahí va. Ahorita nosotros lo que estamos haciendo y lo que vamos a trabajar en el plan es ver hacia dónde es lo más conveniente el crecimiento, pero a piso parejo, sin beneficiar a tal propietario o al otro propietario que está acá o al que está, sí, sino que sea parejo en ese sentido, en donde se pueda dar servicios, en donde no siga creciendo sin control, de tal manera que el poco recurso que se pueda tener como municipio pueda ser bien utilizado para poder dar los servicios que requiere la gente. ¿Y para dónde se está planeando entonces? Ahorita el crecimiento el crecimiento natural de Juárez es hacia el suroriente. O sea, no podemos crecer hacia el poniente porque tenemos la sierra. No podemos crecer hacia el norte porque tenemos el río Bravo. Entonces, estamos hablando, sí, sin embargo, también del otro lado de la sierra, en el caso de Jerónimo, Santa Teresa, también ahí hay un potencial de crecimiento que tendremos que irlo cuidando en función de que vaya creciendo, pero que cuente con los servicios, que cuente con la infraestructura, que le pueda dar a la gente respuesta a las necesidades que tiene si empiezan a crearse los fraccionamientos de aquel lado. Sergio, por favor, ¿cuál es su postura, su crítica, su señalamiento, su propuesta? Mira, en el desarrollo urbano de la ciudad pues, hay muchos factores y hay muchos pendientes históricos, ¿sí? Roberto ahorita mencionaba la dispersión. ¿Sí? Cada administración, dependiendo del grupo político-económico, es hacia donde crece la ciudad. O sea, tenemos hacia San Agustín, tenemos hacia el suroriente, tenemos Ciudad Universitaria, más allá de Ciudad Universitaria, tenemos, también lo mencionaba Roberto, hacia San Jerónimo. Entonces la ciudad se está descuartizando. Entonces, eso es histórico y esto ha producido, tú lo mencionabas antes de que empezáramos la grabación del programa, que se han producido islas en la ciudad. ¿Sí? Hay lugares donde es prácticamente imposible, no va a haber dinero que alcance para poder llevar servicios públicos, alumbrado, limpia, seguridad, no sé, el servicio de bomberos, ambulancias, todo el equipamiento que se requiere, eso es imposible. Entonces, esta dispersión ha ido generando pobreza, ¿sí? Y la desigualdad se ha ido agrandando de manera que no hay una capacidad
de darle mantenimiento a lo que ya tenemos. Hemos hablado mucho, Roberto y yo, sobre estas cuestiones de darle mantenimiento a lo que ya tenemos, menos a lo nuevo que se está generando. Entonces, aquí algo que nos queda muy claro a todos es que las autoridades han sido rebasadas. ¿Sí? O sea, están completamente rebasadas. No estoy hablando de esta administración en particular. No. O sea, es una cuestión Y histórica. son 3 años únicamente, o sea, ¿qué van O a sea, hacer? y llevan unos meses. O sea, ahorita la cuestión es que históricamente las autoridades estatales, municipales y federales han sido rebasadas por todo este proceso de dispersión, de falta de un Estado de Derecho que sea garantizado. Tú ahorita decías que es en teoría, pues es lo que dice la ley que debe ser. Sí. Y sin embargo no sucede. ¿Por qué? Porque la autoridad ha abdicado de esa facultad. Es su responsabilidad y no la ha cumplido. Y entonces lo que ha estado dictando hacia dónde crece no han sido los planes de desarrollo urbano. No han sido lo que dicen los especialistas, lo que dicen los técnicos. Lo que ha marcado el crecimiento, pues es todo el negocio inmobiliario, es el que ha regido la urbanización. Y entonces, de acuerdo al último censo, tenemos poco más de 50,000 casas deshabitadas en Juárez, ¿sí? En el anterior eran 110,000, ya tenemos menos deshabitadas. Eso equivale a tener, fíjense, la población de Villahumada, Camargo, Jiménez, Madera y Namiquipa, que podrían caber en esas casas deshabitadas que tenemos aquí en Juárez. Entonces, si a esto todavía le añadimos que hay una gran corrupción, que ha habido una gran corrupción en las obras públicas en nuestra ciudad, pues estamos hablando de un problema gigantesco. Fíjense, nada más en la administración anterior estamos hablando que de cada 100 millones de obra pública que se construía, 74 millones de ellos tenían alto riesgo de corrupción. ¿Esto qué significa? O que estaba el concurso dirigido, es decir, que se simulaba la competencia, claro, que había sobreprecio. ¿Administración municipal, estatal? Municipal, la municipal. Estoy hablando únicamente de la municipal. Entonces, esto afecta en la vida de las personas diariamente. El IMIP hace unos años, ya no pocos, hace algunos, hizo un estudio muy interesante, hablando de la ciudad compacta y la ciudad dispersa. Nada más, para 2025, que ya no nos falta mucho, se hablaba que una persona diariamente podría, en una ciudad compacta, se podría desplazar 17 kilómetros. Pero en una ciudad dispersa, sube 10 kilómetros más. O sea, estamos hablando de 27 kilómetros. A las familias que ganan menos de 5 salarios mínimos, les cuesta el doble transportarse en una ciudad dispersa que en una ciudad compacta. Entonces, todas estas informaciones pues, tienen que ver con el deterioro de la calidad de vida en la ciudad, ¿sí? Y esto tiene que ver principalmente con que no ha habido el contrapeso suficiente a los intereses económico-políticos, ¿sí? No sé, Camino Real, ahorita lo mencionaba Roberto, se me hizo muy interesante, era necesario, ¿sí? Sin embargo, no estaba trazado así. O sea, ya uno rascándole y uno viendo las propiedades, bueno, vemos que hay un gran conflicto de intereses, porque hay personajes políticos que están comprometiendo sus terrenos, sus decisiones que deben ser técnicas para beneficio de la comunidad, pues no, son para beneficio propio. Entonces, todo eso nos ha ido minando, al grado que ahorita, coincido con Roberto, la urgencia es imperativo compactar la ciudad. Si no compactamos la ciudad, si no logramos contener todo ese crecimiento, difícilmente vamos a poder hablar de una ciudad. Una mejor calidad de vida. Una ciudad que realmente pueda ofrecer condiciones de vida digna para todas las personas. O sea, la vida digna en esta ciudad es un privilegio, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es que todo el desarrollo urbano es una condición necesaria para esta calidad de vida. ¿Y cómo hacerle? Porque han pasado administraciones, hace no sé cuántos años fue la de Camino Real, que hasta hubo por ahí. 2006. Fíjate. Y pasó y se permitió y luego vino otra deuda millonaria que la seguimos pagando, que el plan de movilidad urbana, que tampoco funcionó como se había dado, solo en algunos sectores y beneficiando a ciertos grupos empresariales, pero no a toda la población y se sigue pagando. Luego el alumbrado público que también se hizo, se trató de hacer otro y lo detuvieron a tiempo, pero y así sigue avanzando y no hay un solo funcionario corrupto
en la cárcel por estos casos, ni uno solo. Al contrario, siguen dentro de la función pública, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Si estamos ante un panorama que conocemos, ¿vamos a pasar por lo mismo? ¿Vamos a repetir la historia estos próximos 3 años? ¿O qué se puede hacer? Nos tenemos que ir a un corte comercial y al volver con esto. Sí, interesante, ¿eh? Decir basta, ¿no? Decir tenemos que detener esto, lo mencionaba Sergio, ¿y cómo se puede detener esta dispersión? ¿Cuál es la propuesta que ustedes lanzan para esta nueva administración? Mira, primero, el problema es tan complejo que no lo puede resolver la autoridad sola ni la sociedad sola. O sea, tenemos que hacerlo en conjunto, cada quien haciendo su trabajo. ¿Sí? La sociedad no va a venir a suplir las responsabilidades de la autoridad. Sin embargo, sí tenemos que estar en una lógica de participación, de vigilancia, de exigencia de que la autoridad haga su trabajo. Y ahorita que te mencionaba que ha faltado un contrapeso a estos intereses inmobiliarios, es donde la propuesta, o sea, el eje de nuestra propuesta tiene que ver con una ciudadanía que participe y que exige que se cumpla la ley. Y quien tiene que hacer cumplir la ley, pues es quien protesta, ¿no? O sea, quien protesta, cada administración municipal vemos que hay quien llega y dice, yo, Juan de las Cuerdas, protesto, cumplir y hacer cumplir la ley. Y si no, pues que el pueblo me lo demande. Bueno, no ha pasado ninguna de las dos cosas, ¿sí? Ni la han cumplido, ni la han hecho cumplir, ¿sí? Ni tampoco hemos estado como sociedad exigiendo que haya ese cumplimiento. Entonces, nosotros en lo que hemos estado platicando con el gobierno municipal es que la respuesta tiene que ser la participación en los asuntos importantes. No tiene que ser una participación simulada, ¿sí? Hemos visto en ocasiones anteriores que sí se habla mucho de la participación ciudadana, pero es nada más para legitimar decisiones que ya tomaron. Entonces, algo que nosotros estamos proponiendo es el involucramiento de la ciudadanía con toda la información necesaria para poder participar en los asuntos que son relevantes. O sea, decidir dónde se va a pintar de amarillo y dónde de verde, pues eso no nos importa. O sea, lo que nos importa es cómo se planea la ciudad, cómo se toman las decisiones y cómo se va a invertir el dinero y cómo se gasta, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos planteando es, antes que nada, que se abra la participación ciudadana y que se abra a los especialistas. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación tiene un capital técnico tremendo. Sin embargo, las administraciones pues no lo han valorado. Ahorita estamos viendo que le están dando espacio. ¡Qué bueno! Entonces, nosotros como sociedad tenemos también que defender esas instituciones técnicas para que hagan su chamba, ¿sí? Por otro lado, también tiene que haber una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, ¿sí? Esto que estamos viviendo supera por mucho los alcances en capacidad operativa, incluso alcance jurídico, a lo que es el gobierno municipal. O sea, tiene que involucrarse el gobierno del Estado en cómo, y el gobierno federal, en cómo se van resolviendo las cosas. Hubo una experiencia muy interesante donde sobre todo el gobierno municipal y el gobierno estatal lograron ponerse de acuerdo en una mesa interinstitucional. Esa es una experiencia muy valiosa. ¿Cuándo fue eso? A Roberto le tocó participar. De hecho, Roberto fue uno de los impulsores en la administración anterior y en esta tiene continuidad. Entonces, ese tipo de instrumentos, ese tipo de cosas son buenas, ¿sí? Pero una cosa es que los tomen en cuenta, ¿no? Sí, aquí la cuestión es que tenemos que ir empujando. Tú hablabas ahorita de las responsabilidades de los diferentes representantes populares, ¿sí? Nosotros algo que hemos estado dándole muy duro es que tenemos que estar cerca de quienes debieran ser los que representan nuestros intereses, ¿sí? Y esos, así, los más inmediatos son los regidores. Nosotros hacemos una encuesta cada año y los regidores los conoce el 3% de la población, puede decir el nombre de un regidor. Por eso estamos impulsando que haya una elección directa de regidores, para que sepamos quién nos tiene que rendir cuentas. Sí, eligiéndolos. Pero van en planilla. Ese es el punto, van en Macoya. Entonces, digo, eligiéndolos hablando directos, de los diputados, ¿verdad? Sí, pero ellos se van a Chihuahua. De todos modos, juegan para el partido que les toca. Ese es el punto. Entonces, aquí algo importante es
cómo vamos creciendo en transparencia de información relevante, ¿sí? Nosotros, para poder evaluar el riesgo de corrupción de cada contrato, requerimos mucha información. Tenemos que estarla solicitando. Estamos trabajando ahorita con el gobierno municipal, pues para que eso ya no sea necesario, para que fluya de una manera más ágil y podamos evaluar el riesgo de corrupción de cada contrato de obra pública, de bienes o servicios que contrata el municipio, ¿sí? Entonces, Pero que no haya cosas escondidas, ¿no? ese es el reto, o sea, que fluya la información rápida. Luego, tenemos que hacer también, y esto tú lo comentabas ahorita, es uno de los retos también que hemos comentado, ¿cómo hacemos que el comité de obras, que es el que hace todo el procedimiento, cumpla con lo que dice la ley? Entonces, para eso hay que abrirlo a la sociedad. Y entonces, algo que estuvimos planteando durante la campaña y también durante la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo es que tanto este comité de obras como el comité de adquisiciones, que uno depende del oficial mayor y el otro del director de obras públicas, estén abiertos a la población y que fluya la información para poder todos los interesados, que podamos estar viendo qué es lo que sucede, ¿sí? Para poder no esperarnos a que pase la obra, ni esperarnos a que se termine la administración para darnos cuenta de los grandes fraudes. Ahorita tú mencionabas algo que es muy importante. Los instrumentos que la ley nos da a la ciudadanía, ¿sí? Hablabas tú de varias cosas, hablabas de Riberas del Bravo, hablaba Roberto, hablabas del Camino Real, se hablaba de Jerónimo, y luego mencionaste el Plan de Movilidad Urbana y el Juárez Iluminado. Bueno, en los 4 anteriores al Juárez Iluminado no había el instrumento en que la ciudadanía podía ejercer para hacerse sentir y poder detener un proyecto que no queríamos. Un fraude a todas luces, ¿verdad? De 6 años, de 20 años por 6,000 millones de pesos. Híjole. Ese lo logró parar la ciudadanía. El ¿sí? de Juárez Iluminado. El de Juárez Iluminado. ¿Por qué? Porque la misma ciudadanía nos movimos a impulsar una ley de participación que, si bien no es perfecta, al menos ya permitió que aquí en Juárez hiciéramos algo que nunca había pasado, que era detener un proyecto de ese tamaño que a todas luces iba contra el desarrollo de la ciudad. Entonces, la fórmula que nosotros estamos planteando que exploremos, porque tampoco es una receta que por arte de magia vaya a dar resultado, es que la ciudadanía nos involucremos en, nosotros hablamos de una democracia cotidiana, de lo que pasa todos los días. Todos los días en la administración municipal se están tomando decisiones, los directores están trabajando en lo que es el Plan Municipal de Desarrollo que se acaba de publicar hace una semana, todos los días se está ejerciendo nuestro dinero. Entonces, aquí lo que estamos buscando maneras es de cómo realmente se abre el gobierno municipal a la participación en las cosas importantes. Y ahorita, en estos meses que llevan, ¿se ha abierto esta administración municipal? Hemos tenido avances importantes, Mirna. Hemos tenido avances que antes nosotros no habíamos visto. ¿Sí? O sea, por ejemplo. La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, por ejemplo. Como se elaboró, o sea, fue totalmente abierto. Se empezó primero con talleres de participación ciudadana, ¿sí? Y se tomaron en cuenta, primero, los compromisos contraídos en la campaña. Segundo, cuál iba a ser el presupuesto con el que se contaba. Y tercero, precisamente estas mesas abiertas de participación ciudadana, primero en los 5 temas, donde con especialistas y con la gente abierta, ¿sí? Se estuvo platicando y se estuvo viendo y se hicieron los compromisos firmes con lo que se construyó este Plan Municipal de Desarrollo, pero aparte con una variante que jamás se había hecho. Esta es la primera administración, que cada año se van a entregar los compromisos del siguiente año. No es estático, no es decir, aquí está para los 3 años y a ver cómo nos va. No, o sea, cada año y en función del presupuesto, juntos se va a trabajar para ver qué es lo que se va a hacer durante el siguiente año, con indicadores muy claros que puedan ser evaluados cada 3 meses, ¿sí? O el tiempo que se defina dependiendo de cada uno de las áreas, para que la gente esté enterada qué se está haciendo. Y en ese sentido es el compromiso del presidente Pérez Cuéllar, y nos instruyó claritos y dijo, y abusados, porque aquí precisamente lo que necesitamos es que la gente participe, porque a él también le queda claro que muchas veces no solo el alcalde, como lo decía ahorita, no solo el alcalde tiene y puede hacerlo todo solo. A ver, entonces, para entrar al tema de desarrollo urbano, de que se acaba el plan de desarrollo urbano, y luego ya me mencionas, por favor, Sergio, si están de acuerdo o no. Por ejemplo, en el caso del plan, del compromiso electoral de Cruz Pérez Cuéllar, sí. ¿Qué se integra en este plan? Bueno, primero, trabajar en
darle a la gente de Juárez lo que realmente necesita: ¿Pero qué es lo que necesita? seguridad, educación. O sea, que aunque muchos de los puntos Pues no es que esas dependen son directamente. obligaciones, ¿no? Sí, sí, pero no se da. Es así como que muchas gracias, pues no, si es tu obligación, Pero no si se es tu da. responsabilidad. Pero no se da. Y el problema es que como muchas veces no es ámbito municipal, yo me hago para atrás y, sin embargo, ahorita el compromiso es, aunque no sea del ámbito 100% municipal, vamos para adelante La y vamos a seguridad hacer. es municipal, ¿no? Parte sí, pero también tiene mucho que ver el gobierno estatal y el gobierno Pues, federal. sí, por supuesto, Nosotros pero- acuérdense que somos, o sea, el municipio es Es una preventivo. policía preventiva, Claro, claro, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues, se tiene que trabajar en los 3 niveles de gobierno y hacerlo. Esos son los compromisos. ¿Qué otra cosa? O sea, que también avanzar en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los servicios públicos, la pavimentación, el bacheo, Que también es el responsabilidad alumbrado, del municipio. el Para eso está. parques, sí, o sea, todo lo que debe de hacerse y no se hace tradicionalmente. Entonces, no es fácil, como les digo, porque no hay presupuesto que nos alcance. Para que tengan una idea, miren, Riberas del Bravo, ahorita el presidente trae un proyecto específico para entrar y rescatar Riberas del Bravo. Calculamos ahorita que tiene, según el censo del 2020 de INEGI, poquito más de 40,000 habitantes. Tiene más habitantes, por ejemplo, que Camargo. No tiene un solo hospital, no tiene una sola preparatoria, no tiene, y te puedo empezar a platicar de todo lo que no tiene. Entonces, muchas veces nos perdemos en los números, nos perdemos en las situaciones y no vemos realmente la necesidad ¿Y que hay. para Riberas del Bravo qué proyectos hay? Bueno, o sea, ahorita se está trabajando en toda la administración municipal y en todas las direcciones. Estamos precisamente ahorita viendo qué es lo que tendríamos que hacer para poderlo rescatar. Vamos a empezar también a trabajar con unas mesas de participación ciudadana para que también la gente nos diga qué es lo que se necesita, la gente que vive aquí. Y en ese sentido, la está coordinando el proyecto nuestra directora de Desarrollo Urbano en el municipio. ¿Y cuánto se va a llevar esa consulta? No, ya, o sea, esto lo tiene que estar listo en no más de 45 días, esa es la instrucción del ¿Y alcalde. cómo le van a hacer para preguntarle a la ciudadanía y en 45 días? Se hacen mesas de participación. En este sentido, el instituto tiene ya mucha experiencia para hacerlo y se hacen 2 tipos de mesa. Uno que es para la gente adulta y otra para inclusive los niños. Los niños también participan y nos dicen qué necesitan. ¿Y cómo le hacen para participar? O sea, Eso es bien interesante. O sea, nosotros citamos y empezamos a hacer promoción y en escuelas o en algunos puntos estratégicos hacemos estas mesas, sobre todo los sábados o los domingos, dependiendo de bueno, lo que la ahorita gente están nos cerradas diga. las escuelas, ¿no? Ok. Y lo que se hacen son, sobre las fotos aéreas, por ejemplo, en este caso de Riberas del Bravo, hacemos recortes de seguridad, de vialidad, o sea, de las diferentes problemáticas que puede haber, y al niño se lo damos. Entonces, los niños empiezan y les preguntas, ¿qué es lo que tú quisieras ver en tu colonia? Pégalo y dinos en dónde. Y ellos empiezan a participar de esta manera y son mesas muy interesantes, donde ellos, sin tener un sesgo político, ni tener partidos, ni tener nada, te hablan de su verdadera necesidad. Y ahí es donde vamos a enfocar el trabajo precisamente, y esa es la instrucción que tenemos, ¿no? Y si el crecimiento va al suroriente, para allá, ¿qué se tiene proyectado? ¿Cuántos fraccionamientos se les ha dado la autorización para la construcción? ¿Cuántos están en puerta? En lo que vamos ahorita de esta administración todavía no ha ¿Cuáles habido. están pendientes? Sí, o sea, ahorita se están, que yo sepa, porque no controlo esa área, la controla Desarrollo Urbano, pero no lo puedo garantizar, pero tengo entendido que hay como 3 que están ahorita en estudio para aquella zona, pero son no fuera del área que ya está. No, pues sí, son como 10 kilómetros, ¿no? Todavía. Sí, pero o sea, lo que pasa es que había gente que quería que les diéramos permisos para fraccionamientos de donde está Electrolux. Ajá. Es más, entre Electrolux y la ciudad Sí, universitaria. Pues sí, pero pues ahí ya hay fraccionamientos. Pues sí, pero ahí el problema es seguirlos autorizando y no se debe. ¿A poco esos 3 no están para allá? Sí, pero están mucho más hacia arriba de Electrolux, hacia el norte, pues. Sí, dentro de lo que es la mancha urbana ya consolidada. No estamos creciendo hacia afuera de la mancha urbana. Híjole, ¿qué opinas, Sergio? Pues mira, ahí hay muchas cosas a las que hay que estar pendientes. ¿Sí? Primero, nosotros lo que hemos estado impulsando desde siempre es que se cumpla la ley.
¿sí? En la administración anterior vimos cómo la ley era muy elástica. Entonces ahorita lo que hemos estado trabajando y hemos tenido muchas reuniones con desarrollo urbano y les hemos mandado por escrito nuestras posiciones, es que se trata de compactar la ciudad lo más posible. Pero pues dándole permiso para que siga creciendo hacia el norte, hacia el sur, pues no es compactar. Lo que está diciendo Roberto responde un poco a esto. Es decir, más allá de cierta línea donde no hay más, donde nos va a costar más como ciudad y que ya no se dé nada. Eso O es sea, lo que más estamos- allá de la universidad. No, No, antes, no, mucho menos. Desde Del la Miguel de la Ma- Electrolux. desde la Miguel o sea, de la Madrid. la calle de Electrolux prácticamente es el límite, ¿de acuerdo? Sí. Podrá haber desarrollos sobre la vialidad hacia el sur o hacia el norte, pero ya no más fraccionamientos fuera de esa zona. Pero también algo importante es que lo que ya hay se busque la manera de darle mantenimiento, porque ahorita para esa gente es muy difícil vivir la vida ahí, porque está alejada de cualquier servicio, está alejada Ahí hay matanzas, ahí los roban y nadie hace nada. ¿Por qué? Pues porque están alejados de la mano de Dios. Lo que Así. quieras, o sea, matanzas, inseguridad, o sea, falta de oportunidades de educación, o sea, las preparatorias, todo está lejísimos. Entonces aquí la cuestión es, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo con los recursos que hay? Y no permitir que la ley siga siendo elástica. El problema aquí es que pues, la autoridad es la primera que ha fallado en eso. ¿Y ahí faltaría una ley o ya la hay, pero ya no sé? hay, Ya que la se hay. cumplan. Y clarísima, ¿eh? Y dura. Qué bárbaros. El problema es ese, que no se aplica. No se aplica y si no se aplica no pasa nada si Ahorita no te se cuento lleva. lo que estamos haciendo en cuanto a acciones jurídicas. Ok, bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial, volvemos. Bien, ya hay una ley que prohíbe este crecimiento desmedido, pero no se aplica. ¿Cómo se puede hacer para que suceda? Mira, desde la ciudadanía nosotros tenemos algunos recursos legales, ¿sí? Nomás que ejercer la ciudadanía en este país cuesta mucho. Nosotros hemos tenido que buscar recursos para contratar un equipo jurídico que nos está apoyando a constantemente estar poniendo denuncias. O sea, no hay semana que yo no firme una denuncia ante la Contraloría Municipal, ante la Auditoría Superior del Estado, ante la ¿Denuncias de Fiscalía qué? Anticorrupción por incumplimiento de la Ley de Desarrollo Urbano, de algún reglamento. Por ejemplo, danos ejemplos. Por ejemplo, el uso de la falta, ahorita estamos en un amparo donde se hizo una modificación a una ley en la que los permisos de impacto ambiental, los dictámenes de impacto ambiental vienen omitidas. Pues es uno de los problemas que hay. Dios. Sí, ahí ¿Y estuvimos platicando. quién estuvo promoviendo esta ley? Eso fue en la legislatura anterior. Di nombres, por favor, Bueno, pues porque ahí- perdía para saber. No, pues ahí quien encabezó la ley fue la comisión de esa que emitió esa ley, fue la diputada Rocío González, diputada local en aquel entonces, ahora es diputada federal, ella es por los distritos de Chihuahua. ¿Panista? Sí. Entonces nosotros ahorita lo que estamos haciendo es que estamos en curso de un amparo. ¿Sí? Presentamos denuncias de la Auditoría Superior del Estado. Nosotros le damos toda una batería de denuncias con lo que nosotros hemos encontrado y ellos a su vez hacen sus investigaciones y lo están derivando ahorita en algunas de las acciones que están presentando. Donde no se ha movido nada es en la Contraloría Municipal. ¿Sí? Ahí hay un conflicto de interés muy grande y es por diseño. El contralor es quien tiene que estar vigilando que pues, no haya irregularidades de cierto tipo al interior del gobierno municipal. Lo que sucede es que el contralor, pues su jefe es el presidente municipal y sus jefes también son los regidores y entonces pues ahí no pasa nada. Ese es un problema que tenemos por diseño. En la administración anterior nos cansamos, hemos seguido metiendo denuncias ahí. Entonces el reto aquí es echar a andar los mecanismos que deben estar vigilando todo esto. Necesitamos una auditoría superior del Estado más fuerte. Necesitamos un sistema estatal anticorrupción que realmente se le invierta para que jale y que los diferentes entidades que conforman el sistema tengan la voluntad política de meterse a hacerlo jalar. Pero eso no ha sucedido. Entonces, son de los pendientes institucionales que tenemos, no solamente a nivel local, que es lo que hemos estado comentando, sino que va a
a otro ámbito, ¿no? Que es ya el estatal y que es algunos de ellos pues, son jurídicos importantes. A mí me llama mucho la atención cómo se sigue dando el crecimiento al suroriente cuando hace ya años se definió, se hizo público que esos terrenos no deberían ser habitables porque no se filtra el agua, porque son terrenos barrosos, porque se han hecho construcciones ahí de fraccionamientos que han quedado inundados, porque tuvieron que hacerse no sé cuántos diques allá por donde está ahora la nueva universidad para evitar que el agua cayera hasta la zona poblada. Y aún así se siguen dando permisos, a lo mejor no hasta el sur, pero sigue en esta zona. ¿Por qué se permite esto? Bueno, el problema que se tenía en esa zona, que es lo que era la antigua Laguna de Patos, se ha estado trabajando ya y se han estado haciendo las obras de mitigación para poder detener precisamente esa agua. Hay zonas que el Atlas de Riesgo, que es un instrumento legal que tenemos en el municipio de Juárez, te dice claramente dónde no se puede dentro de esta zona y eso se está respetando. Ya no se han dado más permisos de construcción precisamente en estas zonas inundables, ¿sí? Al menos que se hagan algún tipo de obra específica, que lo marca también el Atlas de Riesgo y un estudio que hizo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez junto con nosotros, ahí en el instituto, donde lo que no podemos hacer es poner en riesgo ni las posesiones ni la vida de nadie, porque eso implica una pena legal que es inclusive cárcel. Que eso es algo de lo que dice ahorita Sergio, ¿no? O sea, las leyes son muy claras y un permiso mal dado, o sea, que pudiera causar un problema de este tipo, al funcionario se lo llevan a la cárcel inclusive. Entonces, ahí es donde tenemos pues que seguir trabajando, seguir empujando para que las cosas se den. No se llevan a nadie a la cárcel por esos permisos. Esas son de las cuestiones que tenemos ahí pendientes, que tenemos que ir generando la presión suficiente hacia las autoridades que tienen que hacer que ese funcionario que incumplió, pues tenga alguna sanción. Y es ahí, por eso hablaba yo ahorita, de la Auditoría Superior del Estado más fuerte, más echada para enfrente, para que este tipo de cosas se investiguen y que realmente quien resulte responsable pues tenga alguna consecuencia. Nosotros no queremos que haya gente en la cárcel por estas cosas, lo que queremos es que haya los procesos necesarios para que no haya esta, para que pero esto que no vuelva también a haya suceder. sanción para que haya un antecedente. Sí. Para lo que ya está ahorita. Una de las cosas que tenemos que estar trabajando como sociedad es que desconocemos muchos de estos mecanismos. Entonces, parte de lo que nosotros hemos venido impulsando es cómo hacerle saber a la comunidad, a la ciudadanía, que existen mecanismos para poder participar, para poder vigilar, para poder exigir, ¿sí? Creo que la propuesta nuestra en una buena medida va por ahí. O sea, algo que hemos venido impulsando desde hace ya 3, 4 años son comités de obra, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es que donde hay una obra del gobierno municipal en cualquiera de las zonas, nosotros vamos con los vecinos que van a ser, que son beneficiados y que ojalá no fueran perjudicados por las obras, a que se organicen como comité para estar vigilando que la obra se haga de acuerdo a lo contratado. El servicio que nosotros damos es asesorar a esos vecinos. ¿Pueden ir con ustedes? Por supuesto. ¿Tiene un costo? No, por supuesto que no. Nosotros les conseguimos la información, les conseguimos el contrato, el catálogo de conceptos para que cualquier persona pueda coger el catálogo y que diga, aquí va una tubería de 12 pulgadas, bueno, pues que vean que es de 12 pulgadas y que no nos pongan una de 8, ¿no? Entonces, eso ha pasado y ha tenido muy buen impacto. Esta mañana el presidente municipal hemos estado platicando y anunció un programa donde vamos a estar trabajando, estamos todavía definiéndolo, bacheo, sobre bacheo. O sea, el bacheo es los baches son una de las problemáticas principales de la ciudad. Entonces, a lo que hemos llegado es, bueno, nosotros vamos con toda la libertad nuestra, vamos a ayudar a que se organicen los vecinos en las zonas, la ciudad se va a dividir en zonas, y entonces que la ciudadanía estemos vigilando que se esté bacheando bien, ¿sí? Y si no, bueno, pues esa empresa va a tener que volver a reponer el bacheo y que se gaste lo necesario, porque te comentaba ahorita, ha habido mucha corrupción en obra pública y bueno, pues tenemos que ir viendo la manera de cómo la vamos mitigando. O sea, desaparecer ahorita pues es prematuro hablar de desaparecer la corrupción, pero sí irla bajando un poquito. Entonces, para quienes, conforme vaya avanzando este programa de bacheo transparente, creo que le van a llamar, nosotros podemos asesorar, acompañar a todas las personas
que quieran involucrarse en esto de estar vigilando que se bachee y que se bachee bien, pueden comunicar con nosotros al 625-0645, Plan Estratégico de Juárez. Ahí nosotros tenemos todo un equipo que ha estado por muchos años acompañando gente en esta elaboración de comités de obra. ¿Qué sucede con los lotes baldíos? Que es otro de los problemas muy serios. Hoy se dio lamentablemente un evento, un suceso en donde un niño pequeñito es encontrado sin vida precisamente en un lote baldío, de esos que quedan entre las colonias, ahí en medio, como un lunarcito, ¿no? Pero son extensiones de terreno bastante amplios que se llenan de basura, que sirven de basurero clandestino, que se llenan de maleza, y no hay quien le ponga mano, porque parece ser que no es responsabilidad de nadie. Bueno, ahí también la reglamentación es muy clara y dice que uno tiene que tener sus terrenos limpios, con banqueta. Y ahorita estamos haciendo un proyecto que le queremos presentar al presidente municipal de cómo tener más control sobre los terrenos baldíos. Aquí, lo digo abiertamente, pues el problema también es que ahí hay un choque con los propietarios de los terrenos, de estas grandes extensiones. Sin embargo, hemos estado acercándonos a ellos, platicando con ellos para empezar a buscar por beneficio de ellos también, porque la ciudad tiene que empezar a cambiar esta imagen, o sea, para que también ellos puedan hacer negocio, las cosas tienen que empezar a cambiar. Entonces, aquí es que juntos entremos a buscar soluciones para esta problemática. Y estamos viendo ahorita, lo queremos presentar para antes de que termine este año, que esto puede entrar dentro de la ley de ingresos, con multas y con una serie de cosas, para que el que no lo tenga limpio, el que no lo tenga cercado, el que no tenga su banqueta, lo pueda hacer el municipio con cargo al impuesto predial, y va a fuerzas, ¿verdad? Ese terreno está en parajes de San Isidro. ¿De quién tiene dueño esos terrenos, no? Sí, así es. ¿O está ubicado? Así es. ¿Saben está quién perfectamente claro de quién es cada terreno, ¿no? O sea, sí, eso está en el registro público de la propiedad y eso es información pública, ¿no? Así es. Y ya se acercaron con estos dueños, Sí, en lo y particular. o sea, son de las cosas que nos han pedido, ¿sí? Y se niegan a hacer el costo, el gasto. No, o sea, pues es que no están acostumbrados a hacerlo y cuando llega uno con la primera, siempre tenemos oposición al principio, pero conforme hemos ido platicando y les hemos dicho y demostrado cuáles son las bondades de este tipo de acciones, ellos también lo empiezan a entender, ¿no? Ahora, el mismo plan de desarrollo urbano para el centro de población, hay una zona específica dentro de lo que es precisamente este circuito, que el Camino Real, la Juan Pablo II y el Boulevard Independencia, todo lo que queda hacia adentro en los terrenos baldíos tienen ventajas con menos costos de licencia de construcción, menos cajones de estacionamiento, con tal de fomentar la utilización precisamente de estos lotes baldíos. O sea, y estamos empezando a hacerles ver esto a los inversionistas para tratar de hacer y aumentar la densificación en donde verdaderamente tenemos los servicios. ¿Y cuándo va a empezar la obligación hacia ellos? O sea, ahorita estamos acabando de ver las situaciones legales en este sentido para poderlo poner en marcha. Yo sí no soy abogado, le cuento una mentira. Pues, en estos momentos no hay forma, no hay ley que pueda obligarlos. Obligar no. Lo que estamos haciendo es dándoles ventajas para que puedan desarrollar sus terrenos. Ay, pero esa voluntad. O sea, yo no te puedo obligar porque eso no me lo permite la ley. No lo van a hacer. No, sí. Créanme que sí, se está empezando a dar este tipo de inversiones dentro de lo que es la mancha urbana. Ya no es tanta la presión a crecer hacia afuera precisamente porque no hay manera de darles agua, no hay manera de meter la luz, no hay manera si no sería con costo para ellos, y ahí ya no le entran. Okay. ¿Por qué? Porque ya las tierras entonces dejan de ser tan rentables o tan especiales para... Entonces mejor me voy hacia adentro, donde sí me pueden dar los servicios, donde sí hay seguridad, donde sí hay pavimento, donde... ¿sí? Y aparte me cuesta menos el permiso de construcción y me dan facilidades para que yo lo pueda desarrollar. ¿Cuándo podríamos la ciudadanía empezar a ver resultados de esto? En el transcurso de este año. Yo espero que, o sea, desafortunadamente este tipo de cambios no son de un día para otro, de una semana para otro, sino son paulatinamente se van a empezar a ver, ¿sí? Y creemos que Juárez tiene que cambiar en ese sentido, vamos a seguir empujándolo en ese sentido y eso es lo que esta administración está encauzando.
¿Qué hay con el centro de Juárez? Se mencionó en una administración antes de la anterior, vaya, que querían hacer un crecimiento de la zona centro Así es. con vivienda vertical. ¿Y se dejó en el tintero o si Sí. se va a hacer? Sí, o sea, se los llevó el tiempo en los 3 años, no alcanzaron a desarrollar el proyecto. Ahorita uno de los proyectos prioritarios de esta administración es precisamente el rescate del centro histórico. Y se está trabajando con los comerciantes de la zona, se está trabajando con la gente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se está trabajando con todas las dependencias para hacer este proyecto de empezar a rescatar. Y lo primero que vamos a hacer, que fue lo que nos instruyeron, es retomar la confianza de la gente que está en el centro histórico. ¿Por qué? Porque ya no le creen al gobierno. Llegan otra vez y vamos a hacer un proyecto y va a estar muy padre. Y, y gastan dinero. Y... ¿Sí me explico? Ajá. Está bueno. Entonces, estamos entrando primero nosotros, ahorita ya con una serie de programas y proyectos en donde se están metiendo, por ejemplo, más camiones de recolección de basura, se está trabajando en el alumbrado, se está trabajando en seguridad pública, en ese sentido, para que la gente empiece a ver poco a poco este cambio. Se está también trabajando con los vendedores ambulantes, que se salió de control, se está tratando de rehacer otra vez el centro para dar esa muestra, para dar esa imagen, pues, de lo que se requiere y de que vamos en serio y de que el gobierno municipal va a meter dinero en este sentido para también después que ellos empiecen a trabajar con nosotros, porque solo el municipio va a ser prácticamente imposible poder hacerlo todo. ¿Y cuántos predios, si es que tienen el dato, en el centro se pueden utilizar como vivienda vertical o para construcción de obras hay? Bueno, en ese sentido, más que tener ahorita vivienda vertical, en el instituto hicimos un estudio que le llamamos los 7 barrios históricos, que son los barrios habitacionales que están precisamente alrededor del centro histórico. O sea, el Barrial. O sea, estamos hablando de Bellavista, del Barrial, del centro, de la Chaveña, del exhipódromo, Monumento, en donde ya se dieron los primeros ejemplos de esto, que fue cuando se rescató el parque de la Chaveña, cuando se rescató la fuente de la Chaveña, la administración de cómo estatal. se puede empezar a trabajar en estos fraccionamientos que están alrededor, porque ya también nos dimos cuenta que no toda la gente en Juárez le interesa mucho la vivienda vertical por cuestiones de Entonces no funciona costumbre. la vivienda vertical aquí en Juárez. No quisiera yo todavía aventurarme a decir no va a funcionar. Depende de cómo se presente. Si son proyectos específicos donde hay una vivienda vertical, pero alrededor, ¿sí?, haya amenidades, se le dice desde el punto de vista urbano, que puedan ser atractivos para la gente, creemos que sí puede funcionar. Pero no es simplemente el hecho de poner edificio y edificio y edificio y edificio y eso va a funcionar, porque estamos seguros que no. Ya ha habido varias experiencias en Juárez en donde no ha trabajado como debiera Y ahí se de ser. quedan como Así elefantes blancos. Bien, nos vamos un corte y volvemos con más. Nos queda ya 10 minutos del programa, aprovechamos rápidamente. Qué rápido se fue. Y uno de estos temas mencionaban espacio para poderlo difundir, el presupuesto participativo. A ver, cuéntanos. Mira, una de las batallas que hemos estado impulsando desde hace muchos años es que como ciudadanía podamos decidir hacia dónde se invierte un monto del presupuesto anual, ¿sí? Y eso, cuando estábamos impulsando la ley de participación ciudadana, la figura es el presupuesto participativo. Ahí lo que se logró fue que el 5% de los ingresos de libre disposición, que equivalen como 250 millones de pesos, la ciudadanía decida en qué se va a invertir. Ahí lo importante es que la ciudadanía podemos hacer nuestras propuestas. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, ahí la administración municipal pues, tiene sus propios procesos. Nosotros desde Plan Estratégico de Juárez tenemos ya 2 años impulsando entre la comunidad una asesoría, un acompañamiento para que hagan su diagnóstico, digan, bueno, pues ¿qué nos hace falta aquí?
Luego, aquí Sí, son, perdón, Sí. escuelas, centros comerciales, centros de entretenimiento. ¿O qué? más bien obra pública. Espacio público. Espacios Ok, públicos. un parque. Un parque, Una pavimento, escuela. iluminación, pero también proyectos culturales y proyectos sociales, es lo que dice la ley de participación, no solamente es obra pública. Ok. Entonces nosotros lo que hacemos es ese acompañamiento para que la comunidad, para que los diferentes grupos vecinales hagan su propuesta y les damos ese acompañamiento que luego hemos estado también impulsando en que las reglas de este presupuesto participativo sean muy claras y estén abiertas a todo mundo, porque lo que sucedió en la administración anterior fue una gran simulación. Porque, bueno, pues ahí ellos metían los propios proyectos y ellos llevaban sus grupos y hacían Los como cuates. que... Entonces, ahorita lo que estamos avanzando con esta administración es en la elaboración de estas reglas, ¿sí? Que esté abierto y que la mesa esté pareja para todos, ¿sí? Entonces, ese es algo de lo importante. ¿Y cómo va a tener la certeza la ciudadanía que si participa su parque, por ejemplo, sí se va a construir? Ese es de los procesos que estamos todavía en pláticas con el gobierno municipal para que el proceso sea muy transparente y que quienes salgan beneficiados, pues los criterios de selección sean muy claros para que si a mí me faltó algo, bueno, pues yo entienda por qué no fui seleccionado. O quien sí fue, bueno, pues que sepa también por qué. Entonces, O sea, tiene que cumplir con ciertos requisitos claro. el ciudadano. Sí. sí, los proyectos, porque por ejemplo, en realidad es un concurso entre proyectos desde la ciudadanía, ¿sí? Entonces, son 250 millones de pesos. Entonces, nada, digo, Todo es relativo. sí, Depende pero para quién, pues ¿verdad? hay tanta necesidad. No, De estamos acuerdo. hablando, hace 6 años, el instituto, no, más de 6 años, 7 años, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación decía que en Juárez había un rezago histórico en infraestructura de 80,000 millones de pesos, hace 6 años. Entonces ahí hay que, si lo actualizamos. Entonces, aquí una parte del presupuesto participativo nosotros vemos que sí puede ayudar a cambiarle la vida a una cuadra, una obra de estas. O sea, pues pueden ser obras de 1, 2, 3, 4, 5 millones, ¿sí? En el universo de toda la ciudad, pues puede parecer poco, pero para una colonia, para un sector, hombre, puede ser algo significativo, pero también tiene una carga educativa, pedagógica muy grande, porque entonces vamos aprendiendo a que lo que es público no es del gobierno, es nuestro, ¿sí? Y nosotros podemos decidir sobre eso. Por eso también, aquí se van cerrando varias cosas, podemos proponer obras y podemos vigilar las obras que se están haciendo. ¿Sí? Esto del bacheo es importante, esto de estar al pendiente de los regidores. Entonces, hay vías para participar. Nosotros escuchamos, y no sé, toda la gente que nos escucha constantemente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hago? O sea, la ciudad está terrible, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros estamos ofreciendo estas vías para quien sienta esa necesidad o quiera tener una especie de voluntariado de hacer algo por la ciudad con algo que es muy tangible y lo sentimos todos los días saliendo de nuestra casa, como son los baches. Bueno, pues que se dirija con nosotros y estamos empezando a conformar estos comités de obra de vigilancia, ¿no? Pero vaya, en la búsqueda de los requisitos o en el cumplimiento de los requisitos, mejor dicho, ahí es donde a lo mejor muchos se toparán con Eso es lo que hay que trabajar, que sean cosas accesibles, ¿sí? Porque no podemos hacerlo burocrático, la idea es que sean mecanismos muy accesibles. Pero también necesitan un terreno municipal, si no, pues ¿dónde se va a construir? Bueno, pero entonces ese es otro tipo de gestión, que eso también nosotros la acompañamos, ¿sí? El presupuesto participativo es específicamente para estos 250 millones. Esto que tú comentas es muy importante. Algo que hemos estado trabajando con información que nos tardamos, pero sí nos la dieron, es cuáles son los espacios municipales disponibles, las propiedades municipales. Entonces, estamos empezando a trabajar con eso para cuando van surgiendo este tipo de necesidades que tú comentas, poder orientar a la comunidad y decir, bueno, si tú necesitas este tipo de espacio, ahorita Roberto mencionaba algún tipo de equipamiento, bueno, esta es propiedad municipal, pues órale, vamos a ver qué hacemos. Tenemos aquí algunas experiencias que en la red de vecinos que han jalado muy bien, en ese sentido. Sí, hay gente que está muy avanzado en esto porque tiene la facilidad, porque tiene el conocimiento, pero hay otros que de verdad no tienen estas condiciones y son los que hay más necesidad precisamente porque no saben cómo. Sí, y ahí también hay procesos muy interesantes que también tiene el gobierno municipal, tiene el Fondo de Infraestructura Social Municipal, que también son alrededor de 250 millones de pesos, que son para las zonas de atención prioritaria. Ahí también debe haber un proceso, y eso también lo hemos estado impulsando, un proceso donde también acompañamos de las colonias más vulnerables. Hemos acompañado, no sé,
grupos de la colonia Tarahumara, de la México 68, de los parajes, hacer algunas de sus obras en estos procesos. Entonces, aquí lo importante es que nosotros, por el caminito que llevamos recorrido, podemos identificar cuál es la mejor manera de acompañar a la gente. Decir, bueno, a lo mejor esto que tú necesitas puede ir por este fondo, esto de otra manera, porque son varias las vías que hay. Lo que pasa es que como ciudadanía, pues no hemos tenido la oportunidad desconocemos esas vías. Y por otro lado, al gobierno no le ha interesado difundirlas. No, pues, claro que no, pues ¿para qué queremos la mano ahí de los ciudadanos? Entonces ahí ahorita vamos avanzando en algunas cosas. Nosotros como ciudadanía tenemos un poder muy fuerte, que a veces lo ejercemos nada más cada 3 años, cada vez que hay elecciones. Nosotros, ahorita lo mencionaba, estamos hablando de esta democracia cotidiana. O sea, todos los días cómo ejercemos nuestro poder desde la ciudadanía. No sé, el caso del presidente municipal actual. Pues él llegó, es presidente y su proyecto político es reelegirse para luego ser gobernador. Pues está muy bien, ¿sí? Si da resultados, pues el crédito que sea de él. Claro. Si no, pues que le pase como el anterior. Que se quedó también 5 años. Sí, pero ya no fue gobernador. Pero ¿dónde está el...? Consolación. ¿Sí sabes? Hay muchas cosas por hacer todavía, pero yo creo que... Yo no he visto a nadie en la cárcel, No. No, pero vamos avanzando. al menos de las administraciones municipales. Del estatal, pues bueno. Vamos Y ya ves avanzando. que ahora hasta los defiende. Pero bueno, en el caso, rápidamente antes de irnos, en el caso del municipio, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Cuál es la mecánica para también participar? O sea, todo esto de lo que hemos estado hablando ahorita de participación está dentro de la ley, ¿sí? O sea, no es que a alguien se le ocurrió de repente o lo Sí. estamos tratando de implementar, está totalmente legalizado. Lo que tenemos es echarlos a andar para que la gente lo pueda trabajar. Y bueno, para en ese sentido, estamos ahí en el instituto, en obras públicas, en las áreas técnicas pues, de la administración, también podemos orientar y podemos auxiliar a todos aquellos que están tratando de presentar algún proyecto en lo particular. Con mucho cuidado, para que después no vayan a decir es que el municipio está metiendo ese proyecto, sino que viene de la gente, que luego también estamos tan politizados a veces que vemos también enemigos por todos lados, ¿me explico? Es que, pues, pero bueno. La burra no era arisca, ¿verdad? Dice. Así es. habido méritos. Por eso ahorita esa instrucción clara de esta administración que está iniciando de abierto, muestren lo que están haciendo, las manitas limpiecitas y vamos a trabajar con todo. Ok, y no me quedó claro. Entonces, si un ciudadano quiere ir directamente con el municipio, que no sea a través de un organismo civil, quiere ir directamente con el municipio, ¿qué puede hacer para participar? Bueno, nosotros, o sea, hay un área muy específica que es participación ciudadana. Allí se les puede dar toda la mecánica y lo que se tiene que cumplir y qué se tiene que hacer. Ok. De ahí, una vez que si tienen alguna duda ya técnica en ese sentido, con mucho gusto en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación los podemos orientar. ¿Ahí están las oficinas del gobierno municipal? ¿Esas oficinas de nosotros somos participación? De participación ciudadana. Sí, están en Ahí el gobierno municipal, ahí están directamente. Ok. Pues ya nos vamos. Muchas gracias, como siempre. Gracias por su participación y su tiempo. Gracias a ustedes por la Gracias invitación. a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su atención. Buenas noches.